Bendecido día tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Prepare su corazón para recibir la palabra de Dios que será impartida por nuestros pastores, que transformará nuestra vida para siempre. Buen día tenga cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta iglesia, a la casa del Señor, el remanente que es Quetzaltenango. Y también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos puedan ver posteriormente en las redes, porque no hay internet, no hay energía eléctrica en Quetzaltenango. Y por eso es que usted escucha la planta allá atrás. Es algo normal acá, ¿verdad? Pero lo bueno es que la palabra se puede seguir predicando y los que no están presentes pues la pueden ver después. Así es que, ¿cuántos tienen gozo en su corazón en esta mañana? ¿Y cuántos tienen hambre de escuchar la palabra de Dios? Amén. Pues esta semana iniciamos, como ya dijo la pastora, ¿sí?, tratando de buscar la presencia de Dios, consagrándonos para Él, confiando en que este nuevo año, 2026, su presencia esté con cada uno de nosotros. Hay un texto que hemos usado, es el texto que está en Salmo 31:15 y sería bueno que usted se lo aprenda. ¿Y qué dice ese salmo? En tu mano están mis tiempos. Diga conmigo, iglesia, en tu mano están mis tiempos. Esta es una declaración de fe. Haga esta buena confesión, es para este año 2026 y para el resto de su vida. Diga conmigo, mis tiempos están en la mano de Dios. Mire, no podemos pretender controlarlo todo, pero sí debemos aprender a depender de Dios. Y en medio de la incertidumbre de la vida que no sabemos que pueda venir, podemos hacerle frente a lo que venga si estamos tomados de la mano de Dios. Eso es bueno decirlo, pero aún mejor es experimentarlo. Y eso solo lo va a lograr usted si tiene fe. Por eso es que este año Dios puso en nuestro corazón que debíamos tener una fe práctica, una fe genuina, una fe con carácter, una fe como la que tuvieron todos estos hombres que aparecen en el Museo de la Fe en el libro de Hebreos. Ese es el denominador común de cada uno de ellos. Hombres y mujeres que realizaron grandes cosas porque pusieron su fe en Dios. Así es que esta semana, cada día, diferentes hermanos han tenido el privilegio y han compartido la palabra. Y Dios nos está hablando a través de cada uno de ellos sobre estos héroes de la fe. Empezamos con la pastora El Barraquel, nos habló de Noé. Luego vino el hermano Walter con Abraham y Daniel sobre Sara. Pastor Rollis habló ayer sobre José. Así es que hoy tengo el privilegio de hablarles de otro héroe de la fe que aparece ahí. Y este hombre se llamaba Moisés. ¿Cómo se llamaba? Moisés. Y no son los únicos, pero Dios quiere mostrarnos a través de ellos que tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Sabe? Esta gente tomó decisiones contra toda lógica humana. No hizo un arca cuando no llovía. Abraham creyó cuando ya era demasiado viejo él y su esposa como para tener un hijo. José jamás dejó de honrar a Dios a pesar de tanta adversidad. Todos ellos tuvieron esa fe genuina que les ayudó a superar esas situaciones tan difíciles, tan adversas. Pero hoy vamos a hablar sobre Moisés. ¿Y qué le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra Moisés? ¿Qué le viene? ¿Qué imagen tiene usted acerca de Moisés? Manso y humilde. ¿Pero qué imagen tiene usted? Muchos tienen un cuadro en su casa. Usted tiene un cuadro, sí, ya lo he visto. ¿Cuál es el cuadro? La imagen de Moisés con su vara en la mano y las aguas del Mar Rojo separándose. ¿Sí? Pero otros tienen la imagen de Moisés con las tablas de la ley. ¿Verdad que sí? Pero yo prefiero la primera. ¿Cuál le gusta más a usted? No importa. Pero ambas, ¿qué reflejan? Reflejan el amor, reflejan el cuidado de Dios por su pueblo, pero también reflejan la elección de Dios,
La elección de Dios de un hombre que puso en él su fe y que estuvo dispuesto a desafiar cualquier cosa con tal de alcanzar ese propósito. Hoy vamos a estudiar esa fe activa. Hoy quiero que usted entienda que debemos tener una fe productiva, una fe que dé fruto, no una fe estéril, porque la fe estéril no da fruto, ¿verdad que no? Sino una que tiene obras, que se atreve a desafiar cualquier situación. Es que Chito compartió este viernes y decía él, y comentaba que no encontró él mucho texto que apoyara la fe de Sara, y tiene razón. Pero yo por el contrario no me puedo quejar a ustedes. Hay demasiado. Y pensé que iba a ser más fácil. Pero como dice la pastora Evelyn, el problema es que pensé. Así es que voy a tratar de centrarme específicamente en las manifestaciones de fe que tuvo Moisés. Y es así como titulé esta enseñanza: Moisés, fe que desafía las circunstancias. Es la clase de fe que él tuvo, que actuó contra toda razón, contra toda lógica humana, en tiempos de tanta dificultad, y se mantuvo firme a pesar de los desafíos que le estaba presentando la vida. ¿Sabe? La fe de Moisés es esa fe que no evita las tormentas, sino las atraviesa. Es la fe que nos permite seguir avanzando, aunque no veamos nada. Hebreos 10:38 dice así: porque el justo por fe vivirá. ¿Verdad que lo ha escuchado usted? Y luego dice: y si vuelve atrás, no será de mi agrado. En otras palabras, la fe no tiene retroceso. Solo hay primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Algunos van en quinta, otros van en primera y otros están en neutro. Pero no hay retroceso. ¿Usted quiere esa clase de fe? La verdad que me gustaría poder hablar de todos los detalles, pero no hay tiempo. Así que quiero llevarle una descripción breve que hizo una persona muy preparada, un médico. Esa era su profesión. Pero inspirado por el Espíritu Santo, él diligentemente investigó todas las cosas, dice la Biblia, y él puso en orden la vida de Moisés. ¿Y sabe qué? La separó en 3 etapas. 3 etapas, cada una de 40 años. Y usted sabe que en la Biblia los números significan algo, ¿sí o no? ¿Y 40 qué significa? Prueba, purificación. Y la vida de Moisés refleja eso. Un proceso de purificación de su fe. Y así como se prueba el oro, que se prueba bajo el fuego, para saber si es verdadero oro, si es genuino, mucho más importante y más valiosa es la fe. La única manera de probar la fe genuina es a través del fuego de la prueba. Aunque a usted no le guste. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Así es que acompáñeme a leer cierto segmento. Póngase de pie, por favor. Hechos 7. Y vamos a leer bastantes versículos. Del 17 en adelante. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, que no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría a los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía, ¿cuánto? 40 años, escuche bien, 40 años, terminando la primera etapa, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así.
Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que los hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Ahí nacieron sus 2 hijos. Escuche bien, 40 años después, en el desierto, que está cerca del monte de Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante ¿cuánto? 40 años. Tome su lugar. ¿Se da cuenta? Como pude escuchar, se divide su vida en 3 etapas de 40 años cada una. En sus primeros 40 años, Moisés vivió como un egipcio. Se vistió como un egipcio. Hablaba como un egipcio. Caminaba como un egipcio. Se miraba como un egipcio. Y fue preparado, dice la Biblia, en toda sabiduría de los egipcios. Pero a la edad de 40 años le viene la necesidad de visitar a sus hermanos hebreos. Pero dominado por la ira, hace algo indebido y mata a alguien, a un enemigo. Ahí inicia la segunda etapa de él. Y se va huyendo de Egipto y se refugia ¿en dónde? En Madián. Y en Madián, Moisés pasó de tenerlo todo a no tener nada. De tener muchos siervos a ser un siervo de su suegro en Madián. Pasó de tener autoridad a no tener autoridad. Pasó de ser un príncipe a ser un extranjero. Pasó de estar en la corte real a ser un pastor de ovejas. Y por supuesto, pasó de ser libre a hacer lo que quisiera y cuando quisiera, a estar casado y ser un marido feliz, como su pastor y el pastor Rollis también, y usted también. Pero al final de este segundo tiempo tiene un encuentro personal con Dios, donde él recibe el llamado para regresar a Egipto y ser el gobernador y, como dice la Biblia, salvador del pueblo de Israel. Y Moisés acepta su llamado. Termina este segundo periodo de 40 años cuando Dios le escoge. Primer periodo de 40 años y Dios le escoge entonces para hacer la solución a un problema. ¿Sabe? La solución que Dios siempre trae no son estrategias, no son métodos, son personas. Son personas. Y no son perfectas. Son imperfectas como Moisés, como usted, como yo, pero que tienen fe. Una fe dispuesta a desafiar cualquier circunstancia, no cualquier fe. Y luego viene el último periodo de su vida cuando José entonces camina poniendo en práctica su fe. Y nosotros solo vemos los milagros poderosos de Dios, ¿verdad que sí? Recordamos las plagas en Egipto. Recordamos que el Mar Rojo se dividió, se partió en 2 para que el pueblo pasara en seco.
Recordamos el alimento que caía del cielo como rocío, con el rocío, mejor dicho. Recordamos tantas cosas milagrosas que sucedieron ahí. Pero detrás de todo eso hubo un hombre con fe que se atrevió a creer. Y que Dios usó para salvar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Aunque ya no la vio, o mejor dicho, sí la vio, aunque ya no puso sus pies sobre esa tierra, sí la vio. ¿Sabe? Dios está buscando gente no perfecta, pero sí que tenga la fe para desafiar las circunstancias. Y usted es uno de ellos. Usted es uno de ellos. ¿Cuánto lo creen? Esta fue su vida de manera resumida. Así que ya no me pregunte más por él, por favor. Si quiere más, haga tiempo. Y lea todo lo que escribió él con su puño y letra. Porque él escribió desde Génesis. ¿Hasta dónde? Hasta Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia los escribió él. ¿Quiénes lo van a hacer? Digan amén. Si quiere saber más de Moisés. Qué poquitos usted. Son muy cómodos ustedes, ¿verdad? Quieren los beneficios de la fe, pero no quiere llenarse de fe. Pero la historia de Moisés empieza mucho antes, ustedes. Antes de que incluso él tuviera conciencia de su vida. Recién nacido, su vida estaba en peligro. Dice la palabra que un nuevo rey vino a Egipto, o tomó el poder, mejor dicho, en Egipto, y este cuate no conocía la historia de José. ¿Y sabe cómo lo miraba él? Como inmigrantes ilegales. Como Trump. No quiere ningún inmigrante ahí en su país. No le interesó saber nada. No le interesó saber que ese pueblo numeroso que estaba con ellos había empezado con un hombre, con José y su familia, y luego con sus hermanos. 400 años antes. A este ignorante lo único que le preocupaba era una sola cosa. Son demasiados. Son demasiados. Y si se unen a nuestros enemigos, podemos tener problemas. Así que él decide evitar el crecimiento de esta gente. Y sobre todo decide eliminar a todos aquellos que podían tener autoridad. Y saca un decreto. Un edicto. ¿Y qué es lo que decía este decreto? Éxodo 1:22. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Traguen saliva a todos los hombres, por favor. Y digan conmigo, ay mamá. Todos los hombres debían morir. Moisés estaba condenado a morir porque salió varón, no tibio, varón. Tenía que ser arrojado al río, pero ¿sabe qué sucedió? Sus papás no estaban dispuestos a renunciar a su hijo, aunque eso significara enfrentar la muerte. Acompáñeme al libro de Hebreos, siempre ahí en Hebreos 11:23, para conocer qué pasó después de su nacimiento. Hebreos 11:23. Y dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron, ¿cómo? Niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Desde su nacimiento, Dios estaba con él, así como ha estado con usted, y fue salvo. Pero no por su fe, sino por la fe ¿de quién? De sus papás. ¿Y por qué sus papás hicieron eso? Porque tenían un motivo. ¿Cómo? Lo vieron hermoso. Y no les dio miedo el decreto del rey. Mire, normalmente a los ojos de todo papá, todos sus hijos son siempre hermosos, ¿sí o no? Al nacer son hermosos. Usted lo fue para su mamá y para su papá.
Al menos al principio lo fue, ahora ya no sé, pues. No sé en qué se transformó, ¿ah? Pero mi mamá siempre dice con orgullo, cuando Juan Carlos nació, le relumbraban los ojos, dice. Así decía, dice mi mamá. Mi suegro, al ver a su hija recién nacida, cuenta la leyenda, que la vio más hermosa que todas las demás niñas que nacieron ese día en el Ix. Entonces le dijo a mi suegra, Elvira, por favor, márquela para que no nos la cambien. ¿Y sabe qué hizo doña Elvira? No la marcó. Ahora, ¿quién sabe usted? Pero lo importante no es quién te tiene, sino quién te cría, ¿verdad que sí? Pero cuando examiné yo la palabra hebrea utilizada para hermoso en ese texto, descubrí que no era Juan Carlos. No, descubrí también que significa extraordinario, fuera de lo común. Los papás de Moisés sabían que tenían un hijo extraordinario. Si usted tiene hijos con usted el día de hoy, por favor mírelos, véalos bien, dígales. Si no lo ha hecho, aproveche, dígales. Eres hermoso y tienes un llamado extraordinario. Si usted no tiene a sus padres a su lado, sepa que usted desde que nació también es hermoso y que tiene un llamado fuera de lo común. ¿Cuánto lo creen? Todos sabemos que Egipto es figura del mundo, ¿sí o no? Y el rey de ese mundo egipcio era Faraón, que más que un rey era un pequeño dios. Así que el Dios de ese mundo saca este decreto, pero los papás no tuvieron temor a las represalias políticas, nada de ese rey, de ese tiempo. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta ¿dónde? En Dios. Tu fe, mi hermano, debe desafiar cualquier edicto de este mundo. Ningún decreto de este mundo, ningún decreto de hombre tiene más valor que los decretos de Dios para tu vida. Eso es lo que hicieron estos padres. Así como Jocabed y Amram, sus padres, protegieron de los peligros en el mundo egipcio, también es tu responsabilidad, mamá y papá. Tú tienes que protegerlos. Bueno, al menos si usted cree que su hijo es hermoso y que tiene un llamado extraordinario. ¿Cuántos lo creen? Se cumplió ese tiempo de los 3 meses que dice la Biblia donde él estuvo con sus papás en casa. Ya no lo pudieron esconder más. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo pusieron en una canastilla y lo fueron a poner en el río. Y la hija de Faraón se estaba bañando ahí. Y vio la canasta. Y cuando la abrió, descubrió a un niño que estaba llorando. Ahí estaba Moisés llorando. Tenía hambre. Entonces ella siente compasión y decide salvarlo. Pero sabe, cerca de esta escena había una mujer. Siempre hay mujeres cerca de usted. Y estaba tomando toda la película. Y gracias a Dios que era una mujer. Era la hermana de Moisés, que se llamaba Miriam. Tenía 7 añitos esta mujer, esa niña, era una niña. Y dígame si las mujeres no saben resolver situaciones. Es que se le prendió en ese momentito el coco y dijo, yo consigo quien lo cuide. Y le consiguió a su propia madre. Su mamá fue la nodriza de Moisés. Dígame si las mujeres no son rápidas para encontrar soluciones. Si hubiera sido un hombre pongámosle hasta de 17 años y mira la canasta, ¿qué una canasta, ¿no? ¿Será que hay comida ahí? Porque solo en eso piensan en comer. Aunque yo soy hombre, me estoy hablando mal de mí mismo. No es mentira, no todos somos así. Pero continuemos. Con el libro de Hebreos, versículo 23 al 24, da un paso gigante en el tiempo. Porque ahora Moisés ya no es el niño, ya no es el recién nacido.
Ya es un muchacho bastante logradito, como dicen las abuelitas. Ya es un hombre y está mostrando su fe. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse como hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de ¿qué? De los deleites temporales del pecado. ¿Sabe? Un historiador judío, Flavio Josefo, escribió que Moisés pudo haber heredado el trono de Faraón, porque aparentemente este Faraón solamente tenía una hija y él era el heredero. Pero dice el texto acá que él se rehusó. Él dijo: yo no soy el hijo de la hija de Faraón. Él renunció a heredar todo eso para que usted tenga la magnitud de lo que él hizo. ¿Y sabe quién tuvo la culpa de eso? ¿Quién influyó en que Moisés cambiara de opinión y decidiera no ser egipcio sino que hebreo? Su mamá. Su mamá, Jocabed. La que su gloria es Dios. Fueron pocos los años que ella pudo estar con su hijo, pero fueron suficientes para dejar una huella en su hijo. Hermanas, madres de familia y padres también, la fe no se puede heredar, pero sí se puede enseñar. No se trata del tiempo, se trata de la huella que puedas dejar en el corazón de tu hijo. Porque no fue un simple no quiero ser el hijo, no fue un simple no quiero, ¿sí? No fue un simple esto sí, pero esto no, fue un rotundo no, no quiero nada. ¿Sabe? Moisés, como leímos, fue instruido en sus costumbres, en su arte, en su cultura, en sus tradiciones, en la ciencia, la matemática, la arquitectura, la astronomía, todo lo que estos cuates sabían. Y no solamente eso, tuvo el alcance, riqueza, poder, ¿sí? Placeres, privilegios, pero no como cualquier ciudadano egipcio común. No era un ciudadano de a pie, porque solo ellos podían soñar con tener eso, él ya lo tenía. Pero aún así, Moisés tomó una decisión que dejó con la boca abierta a la familia real. No quiero. Moisés renunció a la autoridad que tenía como hijo de la princesa, renunció al estatus social y a un puesto importante, seguramente en la corte real. Renunció a los placeres de esa vida tan cómoda que tenía y renunció a toda esa riqueza del imperio o del reino más poderoso de ese tiempo. ¿Para qué usted? Para ser pueblo de Dios, para ser esclavo. Ay, pastor, usted dirá, yo he renunciado a muchas cosas también por Dios. ¿Qué me está queriendo decir? O sea, que tengo que renunciar a mi trabajo, a mis sueños. Es que yo creo que realmente desde mi posición en mi trabajo, en mi empresa, en la política, en mi barrio, donde quiera que esté, puedo hacer mucho. En el monte que Dios me dio puedo hacer mucho. Correcto. Tal vez podrás hacer mucho, pero Moisés escogió lo mejor. Y la fe de Moisés lo hizo renunciar a todo, porque alguien que tiene fe en Dios no se conforma con lo bueno, sino escoge lo mejor. Y lo mejor no está en el mundo. Lo mejor está con Dios. ¿Me entiende, iglesia? Quizás algunos cristianos hubieran aconsejado mal a Moisés, le hubieran dicho: no dejes tu puesto, aprovecha tu poder, tu influencia. Usa ese monte donde Dios te puso, por algo te puso ahí en ese lugar. Se oye bien, pero la fe en Dios te impulsa a escoger lo mejor. Y la fe nos desafía a renunciar a las cosas que este mundo nos pueda
ofrecer para ser ¿qué? Pueblo de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Ese es el mayor privilegio que usted tiene, que usted es hijo de Dios, que usted es pueblo de Dios. No escucho muchos amenes a ustedes. De veras, ¿cuántos de ustedes podrían realmente decir que renunciarían a todo eso? Por favor, no se amontonen uno a la vez. ¿Verdad que ya lo dejé preocupado? Peor si tengo que dejar lo que tanto me ha costado. Esa casa, mi casa, usted. Mi herencia, tranquilo. Lea conmigo el siguiente versículo, pues. 26. Hebreos 11:26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El autor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, relaciona la fe de Moisés con Cristo. Y no es que Moisés conociera a Cristo, sino compara la fe de Moisés con la fe que debemos mostrar nosotros, los que nos llamamos cristianos. Si tenemos fe, mi hermano, tenemos que desafiarnos a nosotros mismos para no poner la mirada acá, sino poner la mirada en el galardón. ¿Cuántos pueden decir conmigo: prefiero a Cristo antes que las riquezas y tesoros de este mundo? Para que lo entiendan mejor, pues, mis ojos no están en el pisto, sino están en el Cristo. ¿Sí? Sus ojos no tienen que estar en el piso, tienen que estar en Cristo. Y Moisés tenía puesta su mirada en la recompensa eterna, en el galardón. Sabía que todo este sufrimiento terrenal es temporal, es pasajero y es insignificante, es una nada comparado con lo que nos espera después. ¿Lo ve usted así también? Así es que entonces renuncia a las cosas temporales y mejor ponga su mirada ¿dónde? En el galardón, en Jesús. Solo Él le puede dar ese galardón y solamente lo puede recibir a través de ¿qué? De la fe. Solamente así se puede. Pero hay otro momento importante en la vida de Moisés y quiero llevarlo ahí. Es cuando estaba en Madián, viviendo como forastero. Estaba pastoreando en el desierto. Ese no estaba desocupado, estaba ocupado. Y cuando estaba ocupado, Dios le habla a través de una zarza ardiendo. Y recibe entonces el llamado. ¿Para qué? Para ser el salvador del pueblo de Israel. Recibe el llamado para enfrentar al faraón, para sacar a todo ese pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra de la promesa. Pero es en ese preciso momento cuando aparecen de todos lados sus temores, sus debilidades, su pasado. ¿Sabe? La fe de Moisés no siempre fue lineal. No fue como la de José, hacia arriba. No. La de Moisés tenía sus altibajos. Y este fue un momento de ellos. Y en su humanidad él responde de esta manera cuando recibe el llamado. Escuche bien. Y lo voy a leer yo. Éxodo 3:11. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? En el capítulo 4:1 dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? En el 4:10 dice, Éxodo 4:10, pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora tú me has hablado, que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras, como se me acaba de trabar a mí ahorita. Y en el 4:13 siempre de Éxodo dice: pero Moisés suplicó nuevamente: te ruego, envía a cualquier otro.
Moisés tenía temor a los hombres, tenía temor de salir de la zona de su comodidad. Durante 40 años estuvo trabajando, convenciendo ovejas para que lo siguieran, pero ahora tenía que convencer gente. No es fácil. Su edad no era un patojito, ya tenía 80 años. Ya no tenía autoridad, era un extranjero. Aunado a eso, tenía dificultad para hablar ustedes. Eso mismo pensaba yo. Todavía me cuesta. Y hay que agregar algo más. Dios le estaba pidiendo que regresara a la escena del crimen. Que regresara con aquellos que habían dicho: ¿quién te puso a ti por gobernador, por príncipe de nosotros? Y a esos tenía que convencer. Mire, yo no estoy criticando a Moisés. Solamente quiero mostrarle su lado humano. El lado humano que le decía a él: yo no soy la persona indicada. Yo tengo un pasado muy malo. No tengo lo que se necesita para hacer algo. ¿Sí? No tengo autoridad. No estoy preparado para esto. No puedo hablar. Y ese es el lado humano que todos tenemos. Y al igual que Moisés, a veces, sí o no, nos aferramos al pasado, a los errores de nuestro pasado, a las limitaciones que aparentemente vemos en nosotros, a las imposibilidades de un futuro incierto que nos provoca temor, que nos hace sentir que no somos dignos, que no valemos, que no somos capaces, que no podemos. Pero yo le voy a responder de la manera en que Dios le respondió a Moisés. Y él le contestó de esta manera. Cada vez que le rogaba y mostraba temor, Dios le dijo: estaré contigo. Yo estaré contigo. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Sí? ¿Qué más se le dijo? Te daré señales y milagros. No 1, 3, para que crean que yo te envié. Le dijo: yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. ¿Sabe? La fe es desafiar las circunstancias que nos provocan temor. Se vence el temor cuando creemos en sus promesas. Se vence el temor cuando usted cree que Dios está con usted. Moisés, a pesar de todas las dudas que tenía, eligió bien. Él eligió creerle a Dios. Y los siguientes 40 años reflejan precisamente eso, que desafió el temor y lo venció, porque decidió creer en Dios y confiar en Él. ¿Sabe? Moisés no fue ese hombre limitado o incapacitado, sino fue un hombre que mostró una fe capaz de guiar a toda una nación. No unos cuantos como estamos acá. Y un hombre que, aunque se sentía incapaz de poder expresarse bien, yo digo: ¿y cómo? Discúlpenme esta palabra. ¿Cómo fregados hizo para escribir entonces 5 libros de la Biblia, pues? Y más. Alguien que no habla bien, que no se expresa bien, tampoco escribe tan bien. ¿Sabe? Los primeros 40 años, cuando ya estuve estudiando esto de Moisés, él vivió creyendo que era alguien en Egipto. Los siguientes 40 años en Madián, él vivió creyendo que no era nadie. Pero sus últimos 40 años los vivió conociendo que Dios usa a ese que se cree en nada. ¿Sí? A ese que se cree en nadie. Porque Él quiere mostrar su poder en medio de tu debilidad. Así es que no te sientas nadie, mi hermano. Y si te sientes nadie, no estás mal.
Porque Dios anhela a veces ese tipo de gente para mostrar su poder. No al orgulloso que siente que todo lo puede, al humilde. Y termino con esto. Tal vez le voy a pedir al pastor Rolis que pase aquí adelante. Moisés estaba con todo el pueblo acampando junto al Mar Rojo, cuando fueron alcanzados por todo el ejército egipcio, con toda su caballería. Ya se imagina usted eso. El terror que sintieron los venezolanos no es nada. Ahí fueron unos cuantos barquitos. Y aquí con camiones les hubiéramos sacado, viejos. Como dijo alguien. O sea, no se compara en nada esta escena. El pueblo descansando cuando voltean a ver y todo el ejército de Faraón está ahí, con todos sus carros. Era una muerte segura. Por eso es que se empezaron a quejar en ese momento. Y para eso nos trajiste acá, para morir acá en el desierto. Mejor nos hubieras servido seguir siendo esclavos, siervos allá en Egipto. Pero ahora vamos a tener que morir acá. Pero entonces, esto no lo dijo Dios, esto lo dijo Moisés. Un Moisés que tenía la fe para creer que no había adversidad que no podía vencer. Moisés le dijo al pueblo: quédense quietos, no teman, quédense donde están y observen la forma maravillosa en que el Señor los salvará en este día. Los egipcios que ustedes ven hoy nunca más los volverán a ver. Un hombre con fe, mi hermano. Un hombre que desafía las circunstancias. Nunca más volverá a ver al mundo, sino va a tener su mirada puesta en Cristo. Un hombre con fe nunca más volverá a ser esclavo. Un hombre con fe será salvado ese día. Póngase de pie, iglesia. ¿Sabe? Moisés escribió la ley y se equivocó, pero fue salvado por fe. Fue salvado por fe. Tú tienes que tener fe. No hay otra manera en que tú puedas ser salvado por Dios. ¿Sí? Si tú todavía no reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el tiempo que Dios tiene preparado para ti, para hacerte parte de tu familia, para hacerte tu hijo, para perdonarte, para darte vida. Por eso es que abre este tiempo para aquellos que aún no conocen a Jesús, que no conocen a su Salvador, que pasen acá al frente. Pero si tú eres de aquellos que sí ya lo conoces, pero que te apartaste del camino, que tus errores te hicieron huir, que has tenido temor, que el pasado te sigue, te persigue, este es el tiempo. El púlpito está abierto para que puedas pasar al frente, mi hermano o hermana. No te importe que los demás estén acá. Todos cierren sus ojos. Y aquellos que sientan en su corazón y que quieran venir a ponerse a cuentas con Dios, pasa al frente, pasa al frente. Pasa al frente. Quizás el enemigo ha puesto temor en ti, ha puesto duda en tu corazón.
Cuando sientas Quizás te sientes que no desmayar, tienes valor. Te sientes que eres tan insignificante. que ya no hay fuerzas para Quizás sientes que no hay continuar. propósito para ti. Has pensado abandonar Dios no te ve así. Dios te ve con ese valor. sueño, Dios te ve ese con, anhelo te ve que en tu hermoso. alma Te ve está. hermosa. La mente Dios te escogió a dice ti no, nada porque puedes vales. hacer, pero tu corazón no para de creer. Gracias, Señor. Y la Gracias, papá. montaña Gracias, Señor, se por el encuentra privilegio, frente a Señor, de ti. que hoy, papá, Yo sé nosotros, que Señor, la cruzarás somos tus si hijos. lo puedes Gracias, creer. gracias porque has puesto en nosotros una semilla de fe, papá. Suficiente. Suficiente, Señor, Oh, creeré. para hacer grandes cosas, papá. Oh, Yo te pido, Señor, creeré. que quites todo velo que pueda haber en mis hermanos, Señor, en tu iglesia. Todo aquello que el enemigo ha puesto, Señor, que les ha hecho creer, Señor, que no son suficientes para ti. Puedes pelear más. Padre, desarraiga toda semilla que tú no Se ve plantaste, como si Señor. el camino Todo temor, toda llegó duda, a Padre, su se van en el nombre final. poderoso de Jesús. Cuando nadie en ti crea. Hazlos libres, Señor, para que puedan Te seguir confiando y cierren creyendo, las Señor, puertas. en que en ti, Por favor, no Señor, te pueden detengas, desafiar cualquier porque circunstancia que la debes vida les pueda poner, continuar. Señor. La esperanza te hará Para ti no hay nada mirar imposible, más Señor. allá. La fe te dará fuerzas de creer que Padre, vencerás. Yo conozco tu Ahora es palabra, tiempo de avanzar. he escuchado de fe, Y del Señor, pasado olvidar. pero mis ojos te vieron, papá. Celebrar lo que vendrá. Mis Juntos ojos cantar, creer. te conocen, Señor. Mi corazón, Señor, sabes, que tú estás conmigo, Señor. Y he visto, papá, tu poder. Y solo porque me atreví a creer, Señor. Solamente porque confío en ti, Señor. Yo no puedo, Señor, pasar ese sentimiento a mis hermanos. Pero tú sí, Espíritu Santo. Toca sus corazones. Toca sus mentes. Transforma, Señor, su entendimiento. Que dejen de poner la mirada en las cosas que son temporales de este mundo, Señor, y que pongan su mirada en lo eterno, en ese galardón que está prometido. Gracias, Señor, que yo sé, papá, que tú vas a cumplir, Señor, cada una de las promesas que hiciste en tu palabra. Que tu iglesia, el remanente, Señor, seamos fieles a ti, Señor, hasta el fin de los tiempos, papá. Que ninguno se pierda, Señor. El fuego que hay en ti. Que todos, Señor, puedan perseverar hasta el fin. Este es mi deseo, papá. Y el viento soplará, pero no te detendrá. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.